me encantó cómo lo dijiste, tomar mejores decisiones. O sea, Así es. al final un indicador, si no te lleva a tomar mejores No decisiones, sirve de nada. te sirve, ¿no? Bienvenidos a una edición más de Educación y Conciencia. A los que nos ven a través de RTQ, Canal 10 en Querétaro, también nos ven en algunos lugares del Estado de México, San Luis Potosí, Guanajuato, a través de ESNE, la red católica ESNE, que nos ven en Estados Unidos, México, Centro, Sudamérica y en España. Y finalmente todo esto cuando se termina lo grabamos y se sube a YouTube. Y hoy tenemos de invitado al maestro Luis Cepeda, economista, y viene a platicar con nosotros. Luis, bienvenido. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas Luis, tardes. tú eres académico de la Universidad de Anáhuac. Así es, participo ahí en el área de economía y finanzas, específicamente en el área de economía y negocios, y estoy en la parte también de investigación. Eso, ahorita vamos a platicarte más, preguntarte más para que nos platiques de la investigación. ¿Qué estudiaste? ¿Dónde estudiaste? ¿Por qué decidiste estudiar economía? Ok, bueno, primero, yo estudié economía. La verdad siempre me gustó el área económica desde muy joven, que yo tenga memoria. Yo vivía en la ciudad de Monterrey, entonces estudié economía en la Universidad Autónoma de Nuevo León, la licenciatura de economía. También estudié posteriormente filosofía, me interesó ese tema. Okay. Y me he especializado en áreas de finanzas, economía. Estoy estudiando actualmente el doctorado. Nunca me he salido como tanto de ese guión, vaya. ¿Por qué? ¿Qué te llamaba la atención de la economía? Porque no muchos lo estudian. No, es complicada. Mira, hay dos temas que a mí me interesaron mucho. El primero es que mis primeros años de infancia viví en Michoacán. Aunque soy de Monterrey, viví en Michoacán un tiempo, cerca de zonas rurales. Entonces me interesaba mucho el tema de combatir la pobreza, mejorar las condiciones sociales de las personas. Pero después empecé a encontrar áreas que me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, ahorita me dedico a temas como de construir indicadores, hacer análisis económico y estadístico. Esa parte numérica como que nunca la he dejado a un lado, ¿no? Ajá. De estos indicadores que has estado trabajando, ¿qué miden? ¿A quién les sirven? Platícanos de eso. Mira, Luis. Ahorita yo pertenezco a una organización que se llama el IMEF-AC, que es el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, además de pertenecer a la Universidad de Anáhuac Querétaro. Este es un instituto sin fines de lucro que lo que hace es promover las finanzas a nivel nacional, ¿no? Desde temas personales hasta de grandes empresas y países. Y nosotros estamos trabajando ahorita, estamos haciendo un ejercicio de un cálculo de un indicador. El mismo IMEF ya tiene un indicador a nivel nacional. Pero el tema con los indicadores a nivel nacional es que no tienen tanta representatividad. Y al no tener representatividad sería un promedio, ¿no? Sería un promedio de todos los... Entonces, como parte de ser académico de la Universidad de Anáhuac, hicimos un estudio en el cual nosotros identificamos que, pues al menos Querétaro, por ejemplo, que es donde estoy viviendo ahora, el indicador no daba unas señales tan claras sobre el crecimiento económico. ¿Para qué sirve un indicador de estos? Nos sirve para poder alinear la actividad económica que está sucediendo con las decisiones que tomamos como empresas. ¿Esto a qué nos lleva? A tomar mejores decisiones de manera anticipada. Y al tomar mejores decisiones de manera anticipada, las empresas pueden generar mayores niveles de riqueza, por un lado, y bienestar, por otro lado. Y entonces, de esa también estamos, por así decirlo, combatiendo mejorando la asignación de recursos y combatiendo pobreza u otros niveles de desigualdad que se pueden presentar, ¿no? Y todo eso, ¿cómo llegas a establecer ese indicador? ¿Cómo llegas a ese número mágico?
Qué interesante, porque la verdad es que es muy interesante. Obviamente hay una metodología. En la página del IMEF, me permitirás decirla, www.imef.org.mx. En esta página viene una parte que nos da, dentro de los menús, viene uno que nos dice, que nos habla del indicador. Precisamente esta página del indicador tiene su propia metodología, es una metodología que se ha utilizado en algunos institutos de investigación en Estados Unidos, la estamos replicando. De hecho, el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, participó en el diseño de este indicador, fue un pilar importante. Y este indicador lo que hace es, tomando las respuestas de las empresas como un indicador cualitativo, nos lleva, o sea, transformamos estas respuestas, nos lleva a identificar hacia dónde se está moviendo la actividad económica de las empresas en el mes previo a que se emite. Entonces, hoy tú, o sea, al final de la primera semana, tú estás recibiendo información de lo que sucedió prácticamente el mes anterior. O sea, es información, pues en tiempo no real, pero prácticamente real. De hecho, la parte más interesante de todo esto es que es el indicador de mayor prontitud en la emisión, ¿no? Por un lado, el más anticipado. Hay otros indicadores para los que nos ven aquí en México. Está el INEGI, por ejemplo. Ajá. El INEGI emite indicadores muy buenos. La diferencia con los del INEGI es que a quien le pregunte está obligado a responder. En nuestro indicador es respuesta voluntaria, pero te da información rezagada de un mes, 2, 3 meses, ¿no? Por ejemplo, el indicador general de la actividad económica, que es el mensual a nivel nacional, prácticamente estamos conociendo hace unas semanas la información de noviembre del año pasado. Sí. Y que ya nos dice que la actividad económica, lo que ya los especialistas decían, ¿no? Viene disminuyendo, y entonces esta parte, al final del día, pues a una empresa, ¿de qué le sirve que en noviembre la actividad económica, cuando hubiera sido mejor? 4 meses después ya la decisión, pues ya va a ser... Ya está tomada. Tomada, exactamente. Así es el tema. Y es un indicador, la verdad es que muy interesante, muy valioso. Una anécdota que se cuenta mucho para los que promovemos este indicador sobre todo, es que en la crisis del 2008, Agustín Carstens, salió a decir a finales de 2008 y principios de 2009, no, México no va a caer en recesión. Entonces el indicador IMEF decía, no, México va a entrar a una recesión. Y precisamente estuvimos 6 meses en recesión económica durante ese periodo, lo cual le da pues mucha validez y mucha certeza a esta herramienta, ¿no? Luis, ¿cómo podríamos definir esos indicadores? ¿Son un modelo matemático? ¿Es una fórmula? ¿Cómo? Para que la gente lo entienda, para que todos lo entendamos. Te voy a platicar un poco el proceso, ¿no? Ahí lo que estamos promoviendo en este momento es que las empresas, principalmente locales de Querétaro, se vinculen al indicador para que cada mes aquel director de finanzas o alguna persona relacionada que conozca la información puedan respondernos una pequeña encuesta que pueden ser de 6 a 13 empresas cualitativas. Sube, baja, permanece igual, etcétera. Prácticamente. ¿Qué les preguntan, por ejemplo? Temas de inventarios, ¿sí? Les preguntamos temas de nuevas contrataciones. De personal, sí. Les preguntamos proveeduría. Les preguntamos si los precios suben o bajan. No les preguntamos su precio, no podríamos trabajarlo directamente. Les estamos preguntando también temas del sector económico que ellos tienen que atender. Por ejemplo, están atendiendo más rápido, menos rápido a su clientela. Tienen que esperar más o tienen que esperar menos, que eso también es un indicador. Estas son variables cualitativas porque sube, baja, permanece igual, ¿no? De ahí se transforma con una fórmula en números. Así es. Después, con un procedimiento estadístico, yo creo que casi todos conocemos el promedio, algo así como un promedio. Se establece un promedio, se construye un índice y entonces se compara con lo que sucedió 12 meses atrás. El año pasado.
Ahorita nosotros iniciamos con la promoción del indicador y así es, bueno, así es como se construye. Para poder tener referencia de todo esto necesitamos, digo, porque estamos sujetos a las condiciones metodológicas, a las estrictas condiciones metodológicas que impone el INEGI. Para los que no son de México, es el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática aquí en México, que se dedican a hacer toda la parte de estadística económica poblacional. Ellos establecen un rigor metodológico, dicen, tenemos que irnos por esta línea. Si nos salimos de esa línea, no vale, ¿no? Ya no tenemos esa validez. Exactamente, eso valida. Ajá, ya no decimos los que estamos en este ámbito, ya no es robusto, ¿no? Entonces, cuando nosotros seguimos con esta línea, necesitamos al menos 150 empresas vinculadas al indicador. Ok. Tenemos desde el año pasado promoviendo el indicador. Aquí en Querétaro solamente hemos conseguido que 38 empresas se vinculen. Entonces nos faltan bastantitas más. Pero a lo que voy es que una vez que se recaba esta información, se hace este proceso y luego ya teniendo 13 observaciones con al menos 150 empresas respondiendo cotidianamente, entonces ya podemos hacer referencia a un año anterior. Y esto es lo que se compara, porque lo que estamos diciendo es, subió o bajó la actividad económica respecto a lo que sucedió ayer, un año antes, o es lo que estamos orientando, ¿no? Por así decirlo. Entonces son 38 empresas las que están aportando información actualmente y necesitarían de nivel Querétaro 150. Como mínimo, sí. Empresas chicas, pequeñas, medianas, gigantes, grandes, sí. No importa. No importa porque el tema interesante aquí es que la misma metodología da ciertos valores de ponderación para el tamaño de las empresas. Vamos a invitar a nuestros amigos empresarios a que se sumen. Claro, es lo que necesitamos. Y es a través del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, IMEF.org.mx. Ahí podemos ver la parte del indicador. Una de las cuestiones también importantes es que esta información o sea, los resultados del indicador se difunden mensualmente y es gratuita. Entonces, vale la pena ser parte de este ejercicio, de este proyecto, porque al final, como te decía, detectamos nosotros una cosa como académicos, ¿no? A nivel nacional, claro, sí representa lo que pasa en México, pero cuando empezamos a ver las particularidades de cada entidad federativa de cada estado, entonces nos dimos cuenta que había condiciones totalmente distintas, ¿no? Claro. Entonces, este indicador para algunas entidades sí es más robusto en las estimaciones y en el pronóstico. Para Querétaro, por ejemplo, es medianamente robusto, por así decirlo, ¿no? Luis, vamos a hacer una pausa. Claro que sí. Y regresamos para seguir platicando contigo sobre este tema de indicadores. ¿Para qué nos sirven? ¿Por qué participar? En un momento regresamos con el maestro Luis Cepeda, economista. Regresamos para seguir platicando con el maestro Luis Cepeda, que nos está diciendo cómo se llega a estos indicadores, estos números que nos sirven para tomar mejores decisiones, que las empresas, los gobiernos puedan tomar mejores decisiones. Luis, nos estabas comentando antes del corte la importancia de que más empresas se sumen a este tipo de proyecto para tener un indicador más robusto. Querétaro, entonces, nos decías, es relativamente robusto. Los resultados que el indicador ha presentado hasta el momento pueden considerarse medianamente robustos respecto a lo que está sucediendo en la actividad económica nacional. ¿Qué estados son más robustos que Querétaro? Curiosamente, Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco. Son los más grandes. Los más grandes, efectivamente, porque tienen actividad industrial. Y también hay un tema que a mí me parece importante comentar. La cultura empresarial en estos estados es relativamente más democrática y se entiende la necesidad y el saber, por ejemplo,
del valor de esta información. Perdón, lo que mencionabas en este momento, me encantó cómo lo dijiste, tomar mejores decisiones. O sea, así es. Al final un indicador, si no te lleva a tomar mejores decisiones, no sirve de nada. De nada te sirve, ¿no? También nosotros aquí en el IMEF local estamos trabajando en la construcción de otros indicadores relativos a sueldos y salarios. Estamos haciendo las pruebas y toda la metodología y en la medida que sea un indicador viable, válido, posible de construir y que verdaderamente aporte información al Estado, vamos a seguir trabajando con él, ¿no? Pero a lo que voy es específicamente, estos indicadores nos permiten tomar mejores decisiones, es decir, equivocarte menos, ¿no? Claro. El costo es menor para la empresa cuando tiene información fresca, información local, y entonces le permite dirigir mejor su actividad empresarial y sus decisiones, ¿no? Cualquiera quisiera equivocarse menos en todo. Bueno, pues entonces una buena oportunidad es empezar a ver la información que el mercado te puede presentar y tomar decisiones utilizando esa información, ¿no? Porque lo que decías hace un momento, Luis, es muy diferente. Ese promedio nacional, pues habrá estados que van muy adelante y estados que van muy atrás. Estamos muy polarizados. Sí, efectivamente, mira, como nosotros hicimos esa prueba y desde la región de Mérida, ahorita en el IMEF son 19 regiones las que están promoviendo la participación regional para armar estos indicadores y, bueno, hacer las pruebas respectivas. Pero, por ejemplo, uno de mis alumnos traía la inquietud, participó en un congreso de investigación financiera, como en el 2018, 17 aproximadamente, y entonces empezamos a ver, dijo, es que yo quiero ver este tema de la actividad económica. Le dije, a ver, creamos una idea y fue una prueba muy sencilla. Nos dimos cuenta que estas 4 entidades federativas, ¿no?, tenían un ajuste casi perfecto con el indicador porque sus empresas participan más. Actualmente a nivel nacional están participando alrededor de 1,500 empresas. Entonces eso te quiere decir que la mayoría son de estas regiones. Y en cambio, por ejemplo, veíamos Querétaro se ajustaba medianamente a pesar de solo tener 30 empresas, pero Chiapas, Tabasco, Guerrero eran las entidades que menos se ajustaban. ¿Por qué? Quizá temas de informalidad, quizá temas de participación empresarial, no lo sabemos en este momento, no tenemos los elementos para decir cuál era la razón, pero sí tenemos los elementos para decirte que no se ajustaba con plenitud, ¿no? Entonces, ese indicador, si tú querías en Chiapas o en Tabasco o en Guerrero tomar decisiones con ese indicador, no te servía. En Querétaro sí, medianamente, como te decía, pero en estas 4 entidades era oro, ¿no? Decías que el INEGI, este Instituto Nacional de Estadística, Geografía... E informática. Bueno, ya le quitaron el informática, pero la I la sigue teniendo en el nombre. ¿Y a qué se dedica? Híjole, ¿qué hacen ellos? El INEGI, la verdad es que es una institución bastante confiable, valdrá la pena que después los pudieras invitar, pero es una institución bastante confiable. Hace distintas cosas, desde recaudación de información, ¿sí?, luego análisis de la información, luego la construcción de documentos que permitan la difusión eficiente de esta información y generar datos que le sirvan a las empresas para tomar decisiones. Al gobierno. Al gobierno, por ejemplo, a los gobiernos, ¿no? Algunas veces ha pasado, sí, efectivamente, que a mí me tocó, por mi experiencia laboral, me ha tocado trabajar con distintos gobiernos, niveles municipales, estatales, federales, sector público y sector privado en temas de asesoría. Y en algún momento, por ejemplo, cuando trabajé en Nuevo León, utilizamos información del INEGI propiamente para el diseño de programas sociales, ¿no? Querétaro está entrando también en esta dinámica, ¿no? La CDSOC, Secretaría de Desarrollo Social de Querétaro, ya también ha estado entrando con esta dinámica de
a través de ciertos indicadores, tomar decisiones más eficientes, ¿no? ¿Cómo disminuir la pobreza? ¿Cómo mejorar la calidad de la educación? Son temas a los que se va, además, mucho dinero. Sí, claro. Y en algunos lugares, Querétaro, yo te puedo decir que mi experiencia en Querétaro, mi experiencia en Nuevo León me ha indicado que son lugares en los que pues sí se ha asignado muy buen presupuesto y que ha tenido avances importantes en el combate a la pobreza. De hecho, acabo de hacer, por lo mismo de la parte de investigación que manejo, un estudio y identificamos que Querétaro, por ejemplo, disminuyó considerablemente el tema de la pobreza de 2010 a 2018. El problema fue que vino la pandemia y bueno, parte de esta reducción, afortunadamente no llegamos a los niveles que se tenían en 2010, pero se llegó a una reducción considerable respecto a lo que sí había avanzado en 2018. No, retrocede. Se retrocede un poco. Por lo mismo de la pandemia, la gente se quedó sin trabajo, sin fuentes de empleo, los niveles de consumo. Yo me acuerdo hace 2 años exactamente que tú te asomabas en los centros comerciales y había un local cerrado, uno estaba a punto de cerrar, el otro estaba en venta, en renta. Fue terrible la pandemia. Sí, efectivamente, dañó muchos comercios. La pandemia industrias que no podían abrir. Sí, sectores económicos completos, ¿no? Y por ejemplo, platicaba yo con mis alumnos, los sectores más golpeados fueron los informales y el sector informal es el menos protegido, ¿no? Claro. Entonces también eso nos lleva a una espiral a la inversa, ¿no? O sea, una espiral deficiente, dañina para la población y entonces eso va mermando las capacidades de adquisición de productos, de mejorar la calidad de vida, etcétera, para toda la población. Luis, además has hecho algunos estudios, tú trabajas en otras, como investigador, justamente para municipios, para que tomen mejores decisiones, que puedan, alguna vez me comentabas, que puedan bursatilizar lo que van a recibir. Por ahí estás haciendo cosas interesantes. Sí, mira, bueno, afortunadamente ahí tengo la oportunidad de conocer distintos equipos de trabajo y ellos me han invitado a que, en mi expertise les ayude obviamente con algunos temas de información, temas de indicadores, etcétera. Lo importante aquí, una de las cosas importantes es que, por ejemplo, ¿qué es la bursatilización? Ahorita platicabas de este tema, es llegar al mercado y decirle, ¿sabes que necesito dinero? Si te fijas en mí, soy una persona confiable. ¿Por qué? Pues mi historial, lo que he hecho, lo que sé hacer, mis perspectivas de ingreso en el corto y mediano plazo. Eso permite dar como una calificación del individuo hasta cierta forma y entonces vas con gente que tiene dinero, con el mercado, le dices, ¿saben qué mercado? Yo necesito financiar estos proyectos, te los voy a pagar porque mira mis condiciones, mi crédito. Y entonces ellos dicen, ok, te presto el dinero, te lo presto en forma de bonos. Esto facilita, reduce intermediarios financieros y entonces reduce el costo de la deuda que se puede adquirir, sobre todo para municipios. Es muchísimo más barato. De 50 a 25% adicional lo que te piden de TIES, ¿no? Es mucho mejor, o sea, hacerlo a través de bursatilización. Y bueno, es uno de los ejercicios que estamos también haciendo ahí. Tienes un grupo de economistas. Somos un grupo de economistas, abogados. Les digo que cuando nos juntamos, esto parece un chiste. Hay economistas, matemáticos, abogados, ingenieros, profesores, comunicólogos, mercadólogos. De todo estamos ahí metidos, afortunadamente. Luis, yo tengo otros datos. Bueno, me estás obligándome a meterle en este tema, pero es un tema muy peligroso. Yo tengo otros datos, habla como si hubiera, la verdad es que en esas sesiones de conferencias hablamos prácticamente de una realidad alterna.
O sea, decir que la inseguridad ha bajado cuando se siguen incrementando los crímenes, ¿no? Decir que vamos a estar, no, sí, somos... Como Dinamarca. Que vamos a tener una salud como la de Dinamarca y vas a los seguros, ¿no? A las instituciones de salud pública, las filas o la carencia de medicamentos. Realmente creo que ese tema está golpeando bastante a la población mexicana, ¿no? Y yo invito por eso a que la misma gente, la misma población vaya específicamente a los lugares donde se genera la información. INEGI, notas periodísticas, el IMEF, por ejemplo, es una de las instituciones también más confiables, el Banco de México, Secretaría de Hacienda, y tratar de entender un poco qué es esta información. Luis, nos queda solamente un minuto. Si quisiéramos saber más del IMEF, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, ¿dónde los buscamos? Mira, nos puedes buscar en la página www.imef.org.mx. Somos un instituto sin fines de lucro que se dedica principalmente a la promoción de las finanzas, y este indicador del cual les hemos estado platicando es el único indicador que tenemos a nivel nacional del sector privado. Por eso mismo no van a encontrar otros datos, ¿no? Aquí no van a tener otros datos. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jorge. Excelente. A todos los que nos ven a través de RTQ Canal 10 y por ESNE, nos vemos la próxima semana para otro programa de Educación y Conciencia.